Nuevo vídeo, nueva reflexión. Estamos de nuevo por aquí, cara a cara, uno a uno. Y hoy quiero hablar sobre un tema, sobre un sentimiento, sobre ese impostor que va a aparecer en la vida de todas las personas seguramente. Y que seguramente también habrá aparecido pues, en algún momento en tu vida y seguirá apareciendo. Es un sentimiento pues que es bueno en muchas ocasiones porque nos salva la vida, despierta ese instinto de supervivencia del ser humano para protegernos pues de situaciones que son conflictivas, peligrosas, pero que en muchas otras ocasiones pues ese miedo nos limita. Ese sentimiento de miedo hace que tomemos decisiones fáciles, tomemos el camino cómodo de alguna forma y que no tomemos el camino que realmente queremos por evitarnos ese sufrimiento y por evitar ese miedo que de haber tomado la decisión que queríamos pues nos hubiera ayudado a seguir creciendo, ¿vale? Hoy voy a hablar de 5 verdades, de 5 ideas sobre el miedo, 5 verdades alrededor de este sentimiento, de alguna forma para que tú tomes más conciencia de ese sentimiento cuando te aparezca en situaciones importantes de tu vida. Voy a intentar poner un ejemplo práctico, un ejemplo representativo, después de decir cada una de estas verdades, para que de alguna forma pues, se entienda mucho mejor el concepto, ¿vale? La primera verdad de la que te quiero hablar sobre el miedo es que el miedo nunca desaparecerá mientras tú sigas creciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, pues cuando se nos dan situaciones en las que nos da miedo dar ese paso, ¿no? Tenemos ese pensamiento de entonces, ¿cuándo? ¿Qué quiere decir ese entonces cuándo? Entonces, cuando pierda ese sentimiento de miedo, me iré a Alemania. Entonces, cuando consiga no sé qué, compraré mi primera vivienda. Entonces, cuando pierda no sé qué, ese cosquilleo, ese miedo, iré a hablarle a la chica, al chico que me gusta. Entonces, ¿cuándo? Tenemos el pensamiento, la percepción de que primero desaparece el miedo y luego podemos hacer esa acción, tomar esa decisión que nos da miedo, cuando realmente es todo lo contrario. Ese miedo nunca va a desaparecer mientras tú sigas creciendo. Y la única forma de que ese miedo desaparezca es tomar la acción. Y una vez tomas la acción, tu cerebro entiende de que eso que te daba el miedo no era tan importante como realmente tú te lo planteabas. Así va y así funciona, ¿vale? Verdad número 2. La única manera de liberarse del miedo a hacer algo es hacerlo. De nuevo, es una frase sobre el miedo que parece bastante lógica, ¿no? Pero que muchas veces no la comprendemos, no sabemos el orden que lleva. Y esto va un poco unido con la primera parte. La única forma de vencer el miedo a hacer algo es hacerlo, tomar acción. De nuevo, pues podemos plantear un caso en el que, pues yo, cuando empecé la universidad, ¿no? Esas primeras presentaciones delante de la clase o incluso cuando di una charla delante de X personas, ese miedo, ¿no? Después de haberte preparado durante mucho tiempo, después de haberle dedicado horas, estaba perfectamente preparado, te lo sabías todo perfecto, nada podía salir mal, ¿no? Porque si te lo habías currado, si habías trabajado en ello, ¿qué puede salir mal? Pero tu cabeza pues te metía ese miedo, ¿no? Era algo nuevo, estaba afrontando algo incómodo, la incertidumbre, te estaba de alguna forma exponiendo a ser juzgado por otras personas, a que opinaran de ti, y de nuevo se despierta esa charlatana, ese miedo, ese amigo negativo o ese hermano negativo que te intenta empujar para abajo, que te intenta tirar para frenarte, diciéndote, pero es que puede salir mal, imagínate, todos se ríen de ti. Estoy hablando de esa charlatana, de ese miedo, ¿no? Ese miedo nunca va a desaparecer hasta que tú hagas eso que te da miedo. Es decir, hazlo aunque tengas miedo. Si te da miedo exponerte a la gente, dar esa clase, acepta el miedo, ¿vale? Es la primera vez que lo hago. No va a salir lo mejor posible, pero lo voy a hacer igualmente. Y después te das cuenta de cuando ya has hecho pues 5, 6, 7, 8 exposiciones, lo haces de manera natural. Te expones, te sientes confiado. Cuando te llega a lo mejor una sensación de que se te olvida algo, pues ya reconoces esa situación, ese sentimiento y sabes cómo actuar en esos momentos, ¿no? Así que de nuevo, ese es un punto muy importante. Verdad número 3 del miedo. La única manera de sentirme mejor es hacerlo.
¿vale? Y ahora quiero hablar de esa situación en la que estás decidiendo, ¿lo hago, no lo hago? Si lo hago, me da miedo hacerlo, no lo hago, me voy a quedar mejor porque no me expongo. La única manera de sentirte mejor es afrontando ese miedo, hacerlo, dar el paso hacia adelante, tomar acción. ¿Por qué? Porque no hay mayor satisfacción para el ser humano que afrontar un miedo. Es decir, ser capaz de, aunque tu cuerpo, tu mente, todo te diga que no, tus piernas te tiemblen, se te seque la garganta, no te salga la voz, cuando lo haces, te puedo asegurar de que esa es una de las mejores sensaciones que puedes vivir. No solo te va a motivar, no solo te va a dar muchísima autoestima, sino que te va a dar cuenta de que eso que hiciste no era tan peligroso. ¿Y qué va a pasar cuando venga una situación similar, un poco más grande? Vas a tener miedo de nuevo, pero ya vas a saber que cuando lo enfrentes, cuando tome acción, eso va a desaparecer. Y así poco a poco irás creciendo. ¿Qué pasa si finalmente decides entre no hacerlo en lugar de tengo miedo y lo hago? El resentimiento. El resentimiento es una de las peores sensaciones, ¿no? La culpabilidad. De en un futuro recordarte el ¿y si? ¿Y si hubiera dado un paso adelante? ¿Y si me hubieras puesto? ¿Y si hubiera comprado esa vivienda? ¿Y si hubiera empezado ese negocio? ¿Vale? Así que no quiero que viva eso. Todos lo vamos a vivir, es normal. Y si lo vives no pasa nada. Pero recuerda estas palabras, ¿no? Recuerda esa verdad. La única forma de sentirte mejor es hacerlo. Verdad número 4 del miedo. No solo yo tengo miedo cuando piso terreno desconocido, también lo tienen los demás. Y este punto sobre el miedo es muy importante porque de alguna forma te hace tomar conciencia de que ese sufrimiento, ese cosquilleo, ese miedo, ¿no?, de avanzar, de tomar la decisión cuando sabes que es correcta, no solo lo tienes tú. Ese malestar forma parte de la humanidad y lo tienen cualquier persona de éxito que tú veas en la tele o en tu entorno. Cualquier persona que haya conseguido algo en la vida, realmente, algo de éxito, entre comillas, o no tan éxito, ¿no? Algún triunfo, esa persona ha pasado por ese miedo igual que tú. Y ahora te quiero poner un poco un ejemplo que leí en un artículo que hablaba sobre el miedo. Y hablaba sobre el alcalde de Nueva York, no me acuerdo en qué momento ni cuál era el nombre, pero ponía un ejemplo muy gracioso porque una persona que había tomado decisiones para millones de personas, que se había puesto en público a dar charlas, a hablar delante de cámaras, de televisiones, levantándose y poniéndose ahí, ¿no? Exponiéndose a todo, a la opinión del mundo entero. Pues en un momento dado tuvo que aprender a bailar claqué para un spot publicitario, tampoco recuerdo de qué, pero el ejemplo era gracioso porque en alguna entrevista, pues ese hombre, ese alcalde, decía que tenía muchísimo miedo de bailar delante de la gente o de aprender a bailar, que le costaba muchísimo porque era una habilidad que lo desafiaba de una forma en algo totalmente nuevo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que todos tenemos miedo cuando salimos de nuestra zona de confort. ¿Y qué nos explica? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que lo haga a pesar del miedo, ¿no? De nuevo. O otro artículo, en ese mismo artículo también hablaba sobre un empresario muy exitoso y le preguntaban sobre si no sentía miedo, ¿no? Si todas esas decisiones que tomaba de mover tantísimo dinero, de tantísimo éxito, que si no había tenido miedo de hacerlo. Y él decía que no recordaba situación en la que tuviera que decidir algo y no tuviera miedo. Es decir, él siempre tenía el miedo, pero en lugar de ver ese miedo como una señal de párate, por ahí no, retrocede, lo veía como una luz verde. Sabía que ese era el camino, porque si algo le daba miedo, era algo nuevo, era algo en lo que arriesgaba y era algo por lo que tenía que luchar y tomar una decisión, ¿vale? Entonces al final vemos que el miedo es cuestión de perspectiva. Y cuando lo conoces, cuando ya eres amigo del miedo, cuando se te presenta, tomas conciencia, hablas con él, ¿no? Eres consciente. Tomar conciencia es que te llegue un pensamiento de miedo y de alguna forma, pues, interactuar o de alguna forma tratar de entenderlo, ¿vale? Tengo miedo por esto, pero es totalmente normal porque es algo nuevo. Ese miedo cuando lo haga, cuando vaya a mi primera clase de baile, cuando me mude a mi primer país, cuando haga mi primera presentación o mi primer examen, pues sé que va a desaparecer porque ya va a ser algo conocido para mí. Y cuando pasa a ser conocido, seguramente, pues después de unas cuantas veces, ese miedo va a desaparecer. Y la quinta verdad, la última verdad,
es la de vencer el miedo asusta menos que convivir con el miedo subconsciente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en todo ese momento, esas situaciones en las que de alguna forma intentamos eludir el miedo, intentamos no tomar esa decisión que sabemos que es correcta, que nos va a llevar a crecer, a mejorar, y de alguna forma no la tomamos por miedo, eso poco a poco se va a ir arraigando dentro de nosotros, en nuestro subconsciente, y nos va a ir diciendo que no somos capaces, ¿no? Cada vez nos va a ir mermando más esa charlatana, ese cerebro primitivo que de alguna forma nos intenta proteger, pero que no nos hace ningún favor. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Pues te vas a sentir de alguna forma como encarcelado, ¿no? No te vas a sentir libre. Cuando te enfrenta al miedo, cuando tomas esa decisión que te da miedo o que no te ves capaz de hacer, entonces te libera. Entonces, de alguna forma, es ese momento en el que ese camino ya no te asusta y hay algo más que puedes controlar de alguna forma, ¿no? Porque esa incertidumbre de que haya diferentes cosas que te den miedo de alguna forma te paraliza porque sabes que en algún momento te vas a tener que volver a enfrentar a esa situación, ¿vale? ¿Qué te quiero decir con esto? Pues el miedo es inevitable, todos vamos a sentir miedo, pero de alguna forma la sensación o el sentimiento que tienes que tener que te va a cambiar la vida y que de alguna forma a mí también me ha hecho tomar conciencia es, pase lo que pase, sé que lo afrontaré. Si algo me da miedo a que ocurra algo, sé que cuando ocurra, no sé cómo, pero sé que lo voy a superar, como he superado todas esas cosas anteriores, ¿no? Y esa de alguna forma es el pensamiento, es el sentimiento que deberías tener tú. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.